Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy voy a intentar explicarles un poquito cómo se realiza mm, la, la curva de compactación y para ello voy a empezar con la parte como de cómo se trabajan los datos que arroja el compactador. Bueno. Este videito lo hago con el objetivo pues de que todos los grupos, o sea, porque lógicamente habíamos hablado como de una reunión, pero pues la idea es que todos los grupos tengan como por lo menos cómo empezar a intentar introducir los datos en las tablas de Excel y que pues sea un poquito más fácil que uno de pronto con un video puede adelantarlo, atrasarlo, si de pronto le quedó mal y pues ya la idea es que ustedes, eh, si surgen dudas, pues ya que me las hagan. ¿Listo? Bueno, entonces le voy a dar por acá compartir. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargar los datos. Estos datos se nos descargan en estos archivos TXT, si no estoy mal, que se llaman así. Yo, ¿cómo hago estos archivos? Yo lo que hago para pasarlos a mi Excel y que sea un poco más fácil es darle acá en la pestañita de datos, en obtener datos, datos de un archivo y de texto o CSV. Listo. Busco pues en descargas, en este caso nosotros vamos a trabajar con esta de 13.65. Le damos importar, él nos realiza una hoja nueva, bueno, acá me salen algunos datos. Lo que hago es darle cargar y él ya me saca una hoja nueva. Vamos a cambiarle acá el nombre que me parece que a los chicos esta parte se les fue un 6 y es un 13.65. Listo. Bueno, ya después de tener esto, lo primero que hacemos es revisar cómo nuestro computador o nuestro Excel trabaja, si con punto o con coma. En mi caso, mi computador trabaja con punto. Entonces, lo que yo hago para transformarlo, hay muchas formas de hacerlo. He visto que también al cargar la tabla lo pueden hacer automáticamente, pues eso ya es como una forma. Sin embargo, pues si llegaron hasta punto, lo único que hacen pues es escoger los datos y darle en esta opción de reemplazar, que voy a reemplazar una coma, pongo la coma por el punto y le doy reemplazar todos y listo, eso es todo. Repito, este es en mi caso, que es porque mi computador trabaja con punto, listo. ¿Cuál es el objetivo de hacerle un trabajo y por qué no podemos trabajar ya con estos datos? Porque, bueno, primero que todo, cuando yo voy a revisar la altura que me arrojó el compactador, en este caso 146.532, no es la misma que yo calculé, es decir, no es la misma que yo medí experimentalmente. Esta es una altura teórica que me arroja el compactador. ¿Con cuál debo trabajar? Con la real, con la que nosotros medimos. Entonces, para eso hay que hacerle un tratamiento a esta hoja antes de llegarla a introducir o hacerle ya como el análisis para llegar a la realización de la curva, saturación y bueno y demás. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos con haciendo una pestañita que es la pestañita de altura real, que es la altura que nosotros nos dio. Esta pues es la forma en la que pues yo lo hago. Ya pues si ustedes la quieren hacer de pronto más organizada, con más la hoja en el mismo, la descarga en la misma hoja, como lo hizo Andrea, si ustedes se dan cuenta que ella cogió y copió y pegó en una sola hoja, copió todos los resultados. Y pues eso ya va como en la organización de cada uno, sí, listo. Entonces, buscamos la hojita de dimensiones, que es en la que nosotros tenemos pues las dimensiones de 13.67. Buscamos la altura promedio, que es la altura real de nosotros. Por eso es que nosotros tomamos medidas, 6 medidas con las cuales sacamos un promedio y con las cuales sacamos, esa es la altura real de nuestra probeta. Listo.
hacemos una corrección, esta corrección de altura la hacemos de la siguiente manera. La altura real menos la altura teórica. ¿Cuál altura? Pues la altura del último giro, del giro 220, que es 146.532. Listo. Nos dio 4.87. También hay que tener en cuenta que, o bueno, a nosotros nos pasó que esa altura algunas veces, como dos veces, si no estoy mal, o una vez nos dio negativa. No importa, seguimos trabajando con esa altura negativa. Ya no se suma, sino se resta. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Corregimos la altura, porque esta altura que nos está dando en esta parte es la altura teórica. Listo. Altura corregida. Entonces, eso es la altura real, la altura teórica más la corrección. Listo. Lo que hago es amarrar la corrección para así desplazar pues los resultados a todas mis filas. Entonces ya obtengo con esto la altura corregida de cada uno de nuestros giros. Listo. Lo siguiente es hallar un volumen. ¿Para qué yo hallo un volumen? Para hallar una densidad. O sea, estamos haciendo todo este mismo proceso que ya había hecho la máquina, sino con la altura corregida. Entonces yo lo hago de esta manera. Si ustedes quieren de una vez acá escribir densidad y meten dentro de la fórmula, de una vez el volumen, por la más, bueno, listo, se puede hacer. Entonces yo lo hago así. Entonces lo primero que hallo es el volumen. ¿Cómo hallo ese volumen? Acá yo tenía una imagencita para tener acá como la referencia. El volumen, pues así como todos sabemos calcular lo que es pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Qué nos hace falta de eso? Ya tenemos la altura real, que es esto. Pi también lo tenemos. ¿Qué nos hace falta? El radio, porque este radio, este diámetro es el teórico. Nosotros tenemos un diámetro real. Entonces lo que hacemos es extraerlo de nuestra hoja. Igual como trajimos pues la altura real. Entonces lo buscamos, yo intento tener todo amarrado, intento. A veces se vuelve como mecánico, pero pues me parece que es como lo más correcto. Por si de pronto a ti te quedó algo más, pues tú comienzas ya a mirar, bueno, medio, no, pues si es de las dimensiones y comienzo a revisar la situación y todo, bueno, listo. Entonces simplemente lo ejecuto. Entonces empezamos con el radio. Yo tengo diámetro, entonces simplemente el diámetro sobre 2. Este volumen lo quiero también en metros. Entonces, ya simplemente lo que hago, pues es convertirlo en metros. Entonces, sería este diámetro sobre 1000 para que quede en metros, para que quede en radio, y ya simplemente lo elevo al cuadrado. Listo. Por pi. Listo. Y por la altura. ¿Cuál la altura? Pues la altura corregida. Esa altura también en las dimensiones objetivo. ¿Cómo me doy cuenta normalmente que el volumen está bien? Pues que el volumen me tiene que dar con este tipo de cifras decimales, 0.00 y ahí sí los siguientes números. Miro qué es lo que tengo que amarrar, que en este caso es este, este diámetro, sí, el diámetro, que es el que no varía.
Cambié el que no era, es este, el diámetro que es el que no varía y listo. Bueno, luego de eso, lo único que hacemos es calcular la densidad. Esa densidad también la necesito en, en las mismas dimensiones que estoy trabajando el volumen. Entonces simplemente lo que hago es que acordémonos que densidad es masa sobre volumen. Por eso anteriormente les había dicho que o sea, no tienen que hacer esta casilla de volumen, sino si ustedes quieren hacer la densidad directamente, poner todo el cálculo en la misma ecuación, lo pueden hacer. Ya eso es como trabajo de ustedes. Mm, hay que tener en cuenta que esta masa nos las están dando en gramos y esa masa yo la necesito en kilogramos. Entonces lo único que hago es ponerle el punto, simplemente si lo quiero hacer em, en la misma ecuación tal y como hicimos el anterior, lo pueden hacer. Yo lo hago así como más mecánico. Esto es en kilogramos, entonces como lo único que hago es masa sobre volumen y listo. Vuelvo y amarro lo que no se me mueve, que es la masa, y listo. Estamos por este lado. Que yo tengo que siempre, de pronto si me da un error y es válido revisarlo, es que esta masa que yo tengo acá, esta, que es la que yo le pongo al compactador, sea la misma que a mí me da cuando nosotros, o sea, con nosotros, que eso fue un proceso que hicimos antes de compactar, que pusimos en la hoja de cálculo, que nos dio esta partecita. Entonces, ese mismo tiene que ser, o sea, tienen que ser los mismos, porque muchas veces nosotros podemos llegar a meter otro numerito y ya las cosas cambian. Entonces, cerciorarnos de eso. Bueno, los datos a interés para las siguientes hojas de cálculo, que yo pues siempre intento sombrear de otro color, pues como para que me quede fácil, porque voy a estar cambiando de hoja en hoja. Los datos de locking point, que son a 130 golpes, y los últimos, que son los que estaba utilizando, que son estos 220 golpes. Estos son los datos que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a utilizar de esos datos? Vamos a utilizar una altura, vamos a utilizar una densidad y probablemente un volumen. ¿Listo? Bueno, en el siguiente paso, nosotros nos quedamos con la hoja en la que nosotros pudimos hacerle el tratamiento a los datos arrojados por la compactadora. Bueno, siguiendo aquí un poquito como con lo que de pronto llegan a encontrar, nosotros hicimos una hoja de granulometría, que eso es una de las primeras cosas que pues ustedes, yo me imagino que ya en este punto lo hicieron para poder realizar la probeta, que es bueno, que ya con su porcentaje de gravas y de finos, pues hicieron la granulometría para 3000 gramos, que es el peso que nosotros pues necesitamos para llegar a compactar esa probeta y que nos quede también los mínimo 800 gramos para la humedad. ¿Listo? Bueno, esta granulometría pues nosotros la hicimos así, pero pues lógicamente ustedes la pueden hacer de diferente manera. Listo, las dimensiones ya sabemos también cuáles son, las que ya venimos trabajando y bueno. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que, bueno, nosotros la sacamos de esta hoja que es de los datos que nosotros tenemos de porcentajes de todos los MGM y de todas las clases de material que nosotros estamos trabajando. A cada material se le asignó una gravedad específica, que es esta. Entonces nosotros, pues lógicamente, trabajamos
con la de nuestro interés, que en este caso es la del MGM3, que es 2,632. ¿Listo? Listo. Ya después de saber eso, esto también lo pueden encontrar y a continuación van a ver como unas partes de la programación de nuestro compañero Diego, que él se encargó mm, de sacar nuestro concepto de locking point y de realizar un programado con el objetivo de que solo nosotros coloquemos el material y nos salga de cada material no solo estos porcentajes de granulometría, sino su humedad óptima, su gravedad específica y bueno, y demás detalles de cada material. Listo. Esta hoja solo como para rectificar esa parte. Listo. Entonces nosotros comenzamos con una saturación teórica. ¿Para qué hacemos esa saturación teórica o con qué objetivo? Con el objetivo de saber en el diseño de mezcla cómo lo hacemos, o sea, cuáles son los objetivos a los cuales yo tengo que llegar y qué más a nosotros le vamos a añadir al compactador. Esta hoja me imagino también ya la hicieron porque con esta hoja es que nosotros sabemos cómo, cuánto nos tiene que dar cada capa que le vamos a aplicar al compactador, ¿sí? Listo. ¿Qué hay que tener en cuenta de esta hoja o cómo yo la puedo llegar a hacer? Pues como todo es teórico, nosotros lo que vamos a hacer simplemente, acá nosotros ya teníamos pues nuestros valores, lo podemos hacer igual como nosotros lo traíamos con nuestro MGM a interés, que es el 3 con el 13,6%, listo. En el cual nosotros sabemos que la altura teórica es 13,3, el diámetro es 10, el área ya es el área calculada con ellos dos, el volumen total igual. O sea, esto también hay que tener en cuenta que si estas hojas, yo quiero trabajar esta misma hoja, no hay que intentar no moverle nada. ¿Por qué? Porque si yo de pronto le muevo algo, ya se me comienza a dañar todo, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que hallar el peso unitario seco. ¿Yo cómo hallo esto? Bueno, esta era una de las partes con las que yo les decía que nosotros tenemos que trabajar con los datos de Diego, con los programados, ¿sí? Cuando nosotros colocamos en los programados de Diego que él hizo su tesis centrada en la caracterización del material, se dio cuenta que esa densidad seca al locking point, que creo que ustedes ya tienen claro que es el locking point, es a los 130 golpes. Golpes, no, discúlpenme, en giros. Entonces, esa densidad seca en locking point, que es lo que siempre nosotros tenemos que tener como emblema, que vamos a trabajar a esos giros, a ese número de giros es 21. Listo. Entonces nosotros ya sabemos qué es eso. Por eso acá simplemente se coloca el número. Igualmente la densidad seca en otras dimensiones para nuestro interés. El porcentaje de humedad. ¿Qué porcentaje de humedad yo le voy a poner acá? Pues como estamos trabajando teóricamente, teóricamente no hay errores. Acá no se ve que, ay, que se me perdió un poquito, que el clima estaba muy húmedo, no. Entonces acá si nosotros lo intentamos con 13,8, pues simplemente le colocamos 13,8 en nuestro interés. Si le colocamos 13,65, pues acá también. El porcentaje de humedad, mm, este porcentaje de humedad simplemente es ya el porcentaje que nosotros calculamos, sino que simplemente quitándole el el, el porcentaje, listo. Eso es lo único que tiene esto. El peso de los sólidos también ya es algo calculado. Si ustedes quieren poner a mirar cada cosa, es muy valedero, porque pues nosotros también tenemos errores y puede pasar alguna cosa. El peso del agua también es calculado. La densidad unitaria de sólidos, todo esto nosotros ya lo calculamos, ya lo sabemos hacer. Entonces simplemente es aplicar las fórmulas, la densidad total unitaria, el volumen total, el volumen de sólidos, el volumen de vacíos y el volumen de agua. Listo. ¿Con qué lo hacemos eso? Con la densidad de agua, con la... bueno. El volumen del aire también lo necesitamos. Listo. La saturación seca. Esta densidad del agua también ya viene calculada con
todo lo que nosotros tenemos del programado de Diego y con todo lo que han venido trabajando nuestros compañeros anteriores sobre la densidad, sobre, bueno, y ya es un valor, mejor dicho, que ya creo que todos sabemos, no solo por los programados de Diego, sino que nosotros ya lo sabemos. Listo. Gravedad específica. La gravedad específica, ¿cuál es? La que nosotros ya venimos trabajando, la que acá está. 2,632. Esa es la única densidad que yo trabajo. Listo. 2,632. Calculo nuestro E. ¿Para qué? Para hallar la saturación. ¿Qué es saturación? La saturación teórica. Esta es la saturación que nos da a nosotros con los cálculos a mano. O sea, que a la hora de realizar el ensayo, esa es la que nos da, no nos da. Entonces ahí es cuando nosotros entramos a nuestras discusiones y nuestro análisis de nuestro problema. Bueno, ya el diseño de mezcla igualmente, ya simplemente es aplicar la ecuación para hallar el peso de los sólidos. Esto nosotros lo tenemos que verificar cuando estemos realizando nuestros pesos. No verificar, sino saber, ah, bueno, estoy cerquita, ¿qué hice mal? Porque se supone que que eso es lo que nos tiene que dar, ¿sí? Esto es lo que nos tiene que dar en cuanto al peso, quitándole la humedad, ¿sí? ¿Por qué son 800 gramos? Porque los profesores hace un tiempo, eso sí fue relativamente hace poco, dijeron que lo mejor en humedad es hacerlo en este tipo de probetas, ¿no? Coger 800 gramos, que es un porcentaje, en este momento no recuerdo, del, de la masa total de lo que nosotros vamos a compactar, ¿sí? Entonces, mínimo 800 gramos, máximo lo que sea. ¿Por qué? Porque la idea es coger la humedad de toda la mezcla. Y eso es como, pues bueno, ya lo que nosotros, lo que los profesores pues han puesto. El peso de los sólidos para mezclar igualmente. O sea, acá 2,999 esto ya también lo tenemos, todo teóricamente. Peso del agua mezclado, peso total después de mezclar, peso después del curado. ¿De cuál curado? Del curado que nosotros dejamos la mezcla de 18 a 24 horas. Hay que pesarlo siempre, siempre hay que pesarlo porque si, no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando nosotros pesamos eso recién mezclado y cuando lo vamos a pesar después, es muy rara la vez de que usted le pese lo mismo. Más bien tiende a pesar menos porque se pierde humedad o muchas veces pesa más porque se gana humedad. Eso ya depende de los factores. Ya con eso nosotros ya tenemos también el programado, que es el peso muestra del molde de compactación, que es lo que vamos a compactar, ¿sí? Listo. Y el peso total por capa, ¿qué es esto dividido en tres? Esto todo ya está programado, vuelvo y les digo. Ya simplemente es que usted se ponga, analice la situación, no cambie la hoja, simplemente analícela. Si no, si usted dice, no, eso está muy complejo, que a nosotros nos pasó al principio eso, y nosotros tenemos otra hoja que es mucho más mecánica, que eso es como el principio para saber, ah, bueno, es que esto me dio tanto, que este es el valor que yo debo colocar en la compactadora. Esta es el valor que tiene que pesar cada capa. Otra recomendación, que estas capas que a veces yo voy a echar al compactador, lo divido en tres bandejas, por favor, que no se les pierda masa, porque eso es uno de los factores que ahorita en un ratito se van a dar cuenta cómo nos llega a afectar la saturación, porque, ah, bueno, es que a mí me tenía que pesar esto, pero cuando yo voy a pesar la probeta total o simplemente voy a calcular cuánto peso perdí, es muchísimo, y ese muchísimo me baja la saturación, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, que si yo pese 828,33 en las bandejas, eso es lo que voy a echar. Así me demore un poquito más, así me toque con una cuchara, lo que sea, no botar mezcla, que si se me cayó una borona, la recojo y la echo, porque eso es significativo. Y ya lo último es el peso para verificar la humedad. Listo. Esto todo teórico. ¿Listo? Entonces ya solo que se pongan a cambiar, pues ya
Lo he dicho anteriormente, que es los datos a interés de cada uno y ya saber más o menos, primero que todo, cuánto es lo que le debo aplicar al compactador y saber lo demás, cuánto más o menos me tiene que dar y cuánto me está variando. Bueno, listo. Esto teóricamente. Lo siguiente es la saturación mm, real, de la curva real. ¿Cómo la hago? Ah, bueno, les quería acá un paréntesis que me estuvieron preguntando algunas cosas, que este cuadrito, si tienen ustedes el Excel, sale muchísimo más pequeño. Sale pequeño porque cuando yo le doy acá, yo lo oculté la mayoría de cosas para solo dejar nuestros valores a interés, ¿sí? O sea, a nuestros valores de interés en cuanto a la saturación. Entonces lo que hacen acá es escoger todo así desde acá, todo, todo, todo. Digamos que el cuadrito va hasta por acá. Que estuviera solo eso, le doy clic derecho y lo único que le doy es mostrar y ya de una vez me salen todas las casillas existentes. Sí, listo. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es hallar eh, la saturación real. Ahora sí, lo que nos dio frente a nuestros resultados. ¿Por qué sale esta parte de arriba? ¿Para qué? Porque los profesores, la idea de ellos es que nosotros utilicemos las tesis que ya se hicieron, la caracterización, que nosotros no nos vayamos a poner a calcular nada porque son cosas que ya están fijas, que se hizo una tesis de un año, de 6 meses, de 16 semanas, gastándola todo ese tiempo para caracterizar el material y para eso se hizo estos programados. ¿Esto de dónde se sacó? Del programado de Diego. ¿Para qué? Para saber usted cuánta temperatura es la que en la que supuestamente vamos a compactar, ¿sí? Que es una temperatura promedio de la gravedad específica igualmente, ¿sí? Listo. Ya después de eso, entonces empezamos a trabajar los datos. Yo acá lo que hice como para tenerles una referencia es que marqué en color naranja los datos que no se deben mover, o sea, las ecuaciones, los datos que ya se calculan por la hoja ya calculada, ¿sí? Y los datos que están acá en otro color que no es naranja son los datos que nosotros debemos poner, ¿listo? Que son los datos que nos arrojó nuestra probeta. Bueno, entonces empezando esto bueno, yo ya había hecho el de 13.6 que fueron los dos últimos que sacaron los compañeros. Entonces vamos a hacer el que ya veníamos haciendo, que es el de 13.65. Ese de 13.65, ¿qué vamos a hacer? Altura. ¿Qué altura? Nuestra altura real. La necesito trabajar en centímetros. Ya les digo por qué. Entonces simplemente busco en la hoja de dimensiones nuestra altura, que es esta de este ladito, y la divido en 10 para que me quede en centímetros. Listo. Igualmente, diámetro. ¿Cuál diámetro? El real. Siempre trabajen los datos reales. No se les olvide ese pequeño detalle porque pues es algo que a mí me pasó, que unos yo los tenía reales, otros los tenía teóricos y no, hay que trabajar con los reales. Bueno, eh, diámetro real. Diámetro real. Y ese diámetro dividido en 10. Listo. Por ese lado bien, salimos. El área. Lo único que hago es desplazar la ecuación. Vale revisarlo, a ver si la ecuación está bien. Eso ya ustedes lo hacen internamente. Igualmente el volumen total, que lo hicimos pues con el área, el diámetro y la altura. Listo. Igualmente. Listo. Entonces acá, peso de la probeta después de compactar. ¿De dónde sacamos eso? De las dimensiones. Que eso es cuando la probeta ya no salió del compactador, nosotros la pesamos.
que en nuestro caso nosotros lo pusimos en esta casilla, peso probeta compactada, listo, lo ponemos. Humedad medida. En este momento yo no tengo la humedad real, porque eso pues todavía falta que los compañeros lo calculen, lo saquen. Entonces, esa porcentaje de humedad medido le voy a poner también ese 13,65, suponiendo que nos dio perfecto, que lógicamente es de entender que no nos va a dar así, que nos va a dar cambiante. Ojalá que no nos vaya a dar tan cambiante. Eso ya después entra dentro del análisis de datos. Listo. El peso total teórico. Este peso total teórico es el que nosotros pusimos en el compactador, que fue en el que nos dio en la hoja de saturación teórica. ¿Qué hago yo o qué hice yo después de ver de que a veces se me confundía porque nosotros tenemos esta hoja, este libro de Excel muy mecánico? Entonces yo lo único que hice fue, bueno, lo voy a extraer de mi hoja de tratamiento de datos, es decir, de la que ahorita ya habíamos trabajado. Este es el valor, ese es el valor que nosotros ya tenemos. Listo. Esto igualmente, ya saben, compruébenlo, revisen lo que esté bien. Ah, esto me quedó, bueno, ya ustedes lo arreglan, que coincidan los datos, igualmente eso, peso de sólidos en la probeta, listo. O sea, es prácticamente la misma hoja anterior, pero yo ya lo estoy haciendo en valores reales. A ver, ¿en cuánto me da la saturación? Masa del agua, igualmente. ¿Qué tanta agua yo le eché? Gravedad específica, yo también lo voy a hacer igualmente con la que nosotros ya habíamos sacado del programa de Diego, o bueno, de las especificaciones del material. Densidad unitaria seca, igualmente, ya son ecuaciones, ya es cuestión de que ustedes revisen las hojas con calma, de dónde se sacó cada cosa, ahí dice cada cosa. Densidad total unitaria, igualmente, ya me va a sacar. La temperatura sigue siendo 24, que es la que el programado nos arrojó. La densidad del agua sigue siendo la misma, entonces simplemente se la ponemos. La densidad unitaria de sólidos, entonces simplemente desplegamos la ecuación, volumen de agua igual, el volumen de sólidos, todos estos valores se saca con el objetivo de sacar un valor de saturación, el volumen de aire y el E. Listo. Y acá simplemente también, este no lo puse con color porque eso hay que hacerle un análisis diferente, pero estas son las humedades que a nosotros nos van a dar si esta parte me da, o sea, si este valor me hubiera dado eso, ¿sí? Entonces, ahí fue donde nosotros empezamos a tener un problema y un conflicto ya como de análisis de datos, en el cual nosotros nos dimos cuenta que con los datos de Andrea y Jimena, o sea, con los datos no, con el material de ellas, les estaba dando saturaciones de, de 90, 91, 92, 93, listo. 87, 88. A nosotros nos daba esto, 83, 81. Entonces ustedes ya entran con el profe Vladimir a hacer un pequeño análisis en el cual ustedes se dan cuenta que este material es mucho más plástico, tiene el doble de plasticidad que el, que el de Andrea y Jimena. Entonces, la saturación, o sea, no se satura igual ese material. O sea, por eso es que nosotros de pronto no deberíamos tomar tan en cuenta los valores todos los valores de todos los tipos, porque nosotros al principio nos pasó eso.
Que nosotros decíamos, ay, pero si a ella les dio tal cosa, ¿por qué a mí me está dando eso? Claro, pero es que hay que irnos a la base del problema. ¿A qué? Las características de mi material, qué plasticidad tiene mi material, cuántos finos tiene mi material, a diferencia del de ellas. Entonces ahí viene ya, o sea, ya el análisis, que eso ya lo vienen haciendo con el profesor. Bueno, suponiendo que esto está bien, que a nosotros nos dio la misma humedad, entonces ya la que nosotros vamos a ir a hacer es a hacer el tratamiento de datos con la curva, ya para, o sea, ya esos son los datos reales que necesitamos para realizar la curva. Listo. Entonces, acá vamos a hacerlo en este momento. Vamos a hacer el del último, eje MGM3, raya 13,65%. Listo. Altura, vuelve y juega. ¿Qué altura? La altura acá en esta parte es de los giros finales. O sea, acá nosotros, no sé si recuerdan al principio cuando yo les estaba explicando el tratamiento de datos que se realiza en la hoja de que arroja el compactador, nosotros señalamos que el locking point es a los 130 giros y giros finales son 220 los giros que nosotros le programamos al compactador. Entonces nosotros vamos a hacer ese mismo tratamiento de datos. Entonces, altura. ¿Cuál es la altura? La altura es igual y nos vamos a la hoja que ya habíamos trabajado anteriormente y esa altura debe ser la altura corregida, no debe ser la misma del compactador, sino ya la altura corregida. ¿De cuál? De los giros finales. Listo. Densidad húmeda. Igualmente, la densidad húmeda, que es la que nos botó y la que nosotros calculamos de los giros finales, vuelve y juega. Entonces, igual buscamos nuestra hoja de interés y la densidad, esta densidad que ya está corregida con nuestra altura corregida, con nuestra altura nueva. Esta densidad que es la densidad húmeda, que es la que nos arroja nuestro compactador. Entonces, listo. Eso es lo que nos dio. ¿Cuántos giros? 220 que son los mismos. Listo. Humedad. ¿Qué humedad me dio? En este momento estamos suponiendo que me salió perfecto. Entonces ponemos esa misma humedad. Densidad seca. Esa densidad seca también es calculada ya con lo que nosotros tenemos. Entonces simplemente desplegamos. Ustedes ya hacen el análisis si esto está bien o no está bien internamente. Densidad seca en kilonewton por metro cúbico. Listo. Eso por ese lado. El locking point, pongámosle acá giros finales, 220, vale tenerlo presente. Locking point 130. Por eso es que yo les decía a ustedes que era muy bueno nosotros señalar de algún color los 130 y los 220 porque vamos a estar de hoja en hoja saltando, saltando, saltando y puede que se nos... Sí, que a veces uno mira 130 y mueve la hoja y ya, y bueno, ahí empiezan los problemas. Entonces, número de giros 130. Altura, ¿cuál altura? La altura de 130 del locking point. Entonces, ¿altura qué? Altura corregida. Buscamos otra vez nuestra hoja y buscamos nuestro amarillito. Bueno, eso era lo que yo siempre hacía. Esta altura corregida es 152,47, que es esta altura corregida. Yo acá estas hojas ya les muestro las anteriores, también les ponía como otro tipo de color a estas tres casillas calculadas y corregidas, como para acabar de cerciorarme que no me voy a equivocar con los colores. Densidad húmeda, bueno, vuelve y juega, igual como hicimos el anterior, pero simplemente esta la cogemos pues de la hoja, que es esta, densidad corregida.
Listo. Densidad seca, ya la calculamos por medio de las ecuaciones. La densidad seca igualmente. Criterio de locking point, sí. Sí es un criterio de locking point. Todos tienen el criterio de locking point. Expulsión de agua. Chicos, tengan cuidado que cuando nosotros vamos a llegar a compactar, mm, en este caso, a ustedes me imagino, no les dio con ese porcentaje de agua, no les arrojó agua. ¿Qué es no arrojarles agua? Que alrededor de la probeta ustedes vean que escurre el agua. Entonces yo ya digo, no, en este caso no me arrojó agua. Suponiendo que no me arrojó, sí me arrojó, sí me arrojó. Esto con el objetivo de ustedes ya tener los datos para el análisis, porque todo eso es lo que nosotros tenemos en cuenta para saber si sí o no es la curva que nosotros tenemos a interés. ¿Listo? Listo. Ya tenemos todos estos datos que fueron los que acabamos de realizar. Pongámosles un colorcito por ahora para tenerlos presentes. ¿Cómo hago? Mm, bueno, estos datos ya son realmente de carpintería para tenerlos presentes. Acá en esta parte lo que nosotros hacemos simplemente es de los giros finales la densidad seca máxima. ¿Cuál es la máxima? Pues la que nos dio máximo. La óptima ya es cuando nosotros tengamos resultados, tanto de giros finales como de locking point. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos esta curva de compactación? ¿Por qué tengo tantas? Porque cuando nosotros nos arrojó, mm, ¿cómo les digo yo? Regálenme un segundito mientras que conecto el computador, que se me va a descargar. Listo. ¿Cómo hago yo la curva de compactación? Entonces, ¿cómo la tengo que hacer? Tanto con los datos de locking point como con los giros finales. ¿Con qué datos? ¿Cómo voy a hacer nuestra curva? Voy a hacerla con la densidad seca, que es nuestra densidad seca, es nuestro, o mejor dicho, dato más importante y nuestra humedad. ¿Cuál humedad? La humedad que nos dio la humedad real, real. Acuérdense que vamos a trabajar con datos reales. Ay, es que yo hice una de 15 y me dio 15,3, entonces trajo la 15. No, estamos trabajando con datos reales. Siempre ténganlo en cuenta. Y hago las dos curvas. Ejemplo, a ver, revisemos. Esta curva es la de giros finales, la azul. Entonces yo lo único que hago es eh, calcular todos estos, poner en la gráfica todos estos datos, los muevo, acá también. ¿Por qué no pongo ese 11 en este momento? Porque nosotros ese era un dummy que nos estaba dando. ¿Por qué se me dañó la curva de esa manera? Porque simplemente mm, la saturación el cálculo de la curva hay que hacerla desde un principio con los datos así organizados. Es decir, este MGM665 lo debo poner por acá en el orden. Tengan en cuenta eso, porque pues acá lógicamente me dio así porque lo está haciendo por orden. Es decir, primero este, después gráfica el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y acá, pues obviamente se me disparó, ¿sí? Entonces tengan muy en cuenta eso. Bueno, por ahora hagámoslos con los que ya tienen. Tengan muy en cuenta eso, que pues en mi caso me pasó eso. Yo, Dios, ¿por qué me está dando esto así tan feo? Y es que tienen que estar los valores para graficar en orden, ¿sí? Entonces este MGM13,65 lo tendría que haber metido por este lado, ¿listo? Pero eso vuelve y juega, es de carpintería. Mm, entonces ya grafican y después de que ustedes les dé una curva así, les tiene que dar una curva parecida. ¿Cómo hice yo de pronto para el análisis de datos? Porque es que a mí lo primero que me dijeron que es algo importante
y que también hay que saberlo, es que las curvas no se me pueden cruzar. Y yo decía, Dios, pero a mí, ¿por qué se me está cruzando esta curva? Y ustedes se dan cuenta, acá se me está cruzando. Y yo decía, no, pero eso no puede pasar. Entonces lo único que yo hice, por eso hice otra hoja de resultados finales, que es ya para hacer un análisis. Más esto no se debe hacer. Entonces acá ya me di cuenta que la curva no se me está cruzando, sino se me está como poniendo encima, ¿sí? Entonces, ya el análisis, desde ahí ya puedo decir que está bien, ¿sí? Porque ya no se me cruzó, ya este no me quedó por acá en esta parte y el otro por allá, no, no, sino simplemente ya esto se aprecia mejor. Ojo, porque esto no es una curva. O sea, tienen que tener en cuenta eso, que yo lo hice de esa manera para una mejor comprensión, para yo mirar el análisis, para todo, ¿sí? Más eso no se debe hacer así, no es una forma de presentar, eso lo hicimos con el profesor porque la curva me estaba dando muy cerquita y la forma de realizar la curva Excel me la hacía así, ¿listo? Estas otras curvas, ¿qué son? Son lo mismo, pero ¿cómo así que lo mismo si se ven diferentes? Son lo mismo, pero lo único que yo hice fue que en esta curva no cogí todos los datos, solo cogí los datos que me parecían interesantes, que yo decía, bueno, vale resaltar o mirar esta parte de la curva, todas son la misma, todo este es lo mismo, esto es lo mismo, todo es lo mismo, pero eso ya va en su análisis. Usted ponerse a mirar, esto sí me está quedando bien, esto me está quedando mal, esto por qué, entonces yo la voy a agrandar, le voy a hacer zoom, le voy a coger solo estos puntos. Eso en compañía del profesor Vladimir, porque acá no solo se tiene en cuenta la forma de la curva, sino si expulsó agua o no expulsó agua. Si expulsa mucha agua, la probeta no sirve. O sea, acá todas estas probetas que me dio, sí, sí, no me sirve. No es válido yo decir, voy a poner estos datos, que nosotros lo pusimos en un principio como para tener, porque seguían dando datos valederos, pero no se deberían poner. Yo debería empezar a tomar los datos desde, o sea, de todas las probetas que no me arrojaron agua, para yo saber, porque aquí para arriba, que me arroje agua, me va a seguir subiendo la curva, ¿sí? Me va a seguir aumentando esa curva, quiere decir que ya no, que ya mis puntos de interés están dentro de estos picos, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Vuelvo y les digo, todo esto en compañía del profesor Vladimir. Que ustedes ya tengan esto listo. Mm, Acá en esta hoja de resultados finales, lo único que yo hice fue sacar densidad seca de los giros y la humedad real para realizar esta curva. Esta hoja no tiene absolutamente nada más. O sea, esta es como la formal, la que ustedes entregan. Esto es una curva de compactación. Esto simplemente es un análisis muy, muy mecánico de los datos. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Y pues bueno, ya con este video, pues yo espero que más o menos se hubiese entendido del tratamiento de datos. Sin embargo, pues en cualquier momento me pueden preguntar cualquier cosita. Pues quiero que primero lo intenten con este video, a ver cómo les va. Y ya después vamos mirando como las preguntas que tengan, si de pronto creen que algo está mal, vuelvo y les digo, nosotras no estamos exentas a que nos hubiese quedado de pronto algún datico mal, hay muchas cosas que nosotros las tenemos, ejemplo, acá en la parte real, nosotros algunos daticos los dejamos así como, bueno, y si nos daba la gravedad específica, cambia y eso, probablemente no tengan el último Excel. La idea es que ustedes todo esto lo tengan bien, que revisen todas las ecuaciones, vuelvo y les digo, cualquier error uno a veces comete para hallar saturación y eso, entonces es válido que tengan muy presente eso, no confiarse que las hojas como ya están hechas, están bien. Tener en cuenta que la verdad si les doy una saturación de 75%, no es que ya decir, bueno, es que yo lo hice con tanta humedad y la saturación me dio en 70 y pico, no. Entonces no vuelvo a hacer ese porcentaje de humedad, no. La idea es volver a hacer ese porcentaje de humedad. ¿Por qué? Porque cuando hay muchas pérdidas, acá creo que en esta hojita alcanzo a ver el porcentaje de pérdida. Sí, mire, este porcentaje de pérdida a nosotros nos dio altísimo, porque al parecer la probeta bota más agua
que otras probetas como la del MGM1. Entonces, esto no les debería dar tan alto. Esto es un factor importantísimo, que si a ustedes esto les da muy alto, así como esto, ya podríamos estar descartando que esa quedó mal, que toca repetirla, ¿sí? Diría yo, como en el proceso que llevamos, la conclusión que yo puedo llegar a sacar es que máximo una pérdida de 20, 25, pero estas pérdidas así tan altas pueden incrementar que nuestra saturación se baje o se suba mucho, es decir, que la saturación no sea aproximada, sino que ya sea más alejada de la que de la real, ¿sí? Entonces, por eso tienen que tener en cuenta todos esos cambios. Bueno, listo. Entonces yo espero pues que con este videito les hubiese quedado un trocito más claro y pues que lo intenten y cualquier cosita pues yo estoy ahí por WhatsApp o en el laboratorio en cualquier momentico pues em, que pues que no me vean compactando con el asfalto porque realmente cuando estoy compactando con el asfalto a veces se me seca, entonces en ese momento pues prefiero como que no me pregunten, sino que si tienen algunas preguntas me las hagan por WhatsApp o cuando me vean así como un poquito más desocupada. ¿Listo, chicos? Entonces, espero que les sirva este videito.